a los señores y señoras diputadas que estén a favor de la moción de fondo presentado al expediente 21.052 para excluir del informe de mayoría la recomendación establecida en el título segundo, Equilibrio Financiero y Autonomía Universitaria, que aparece en la página 4 del citado informe, que emitan su voto a partir de este momento. Diputada Solís Quirós. Once votos a favor, 32 en contra, rechazada la moción. Diputado Benavides, quiero aclararle que de conformidad con el artículo 96 bis, en su inciso primero, este procedimiento que se ha utilizado está contemplado reglamentariamente, al indicar claramente ese inciso que los informes de las comisiones especiales de investigación no podrán ser modificados. No obstante, mediante moción de fondo podrá solicitarse la exclusión de una o más recomendaciones contenidas en el informe. Dicha moción debe ser aprobada por las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea, de forma tal que por tratarse de una moción de fondo que podría modificar en alguna medida el contenido del dictamen, lo sometimos a votación en ese momento, porque reglamentariamente no se establece en qué momento se debe conocer, pero considerando que podría modificar el dictamen o la base de discusión, por eso lo sometimos a votación en ese momento. Pero si viéramos que se presenten un grupo de mociones
En ese sentido, con el fin de dilatar o de hacer nugatoria la posibilidad del uso de la palabra de las personas que se han anotado, lo diferiríamos para el final. Continuamos con la discusión por el fondo. Tiene la palabra el diputado Carlos Ricardo Benavides hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente, y muchas gracias por su valiosa aclaración. 15 minutos, don Hugo, porque veo que me puso 10. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo quisiera recordar la génesis de la investigación que ha dado con el informe de mayoría que hoy estamos conociendo, porque creo que tal vez resulta valioso. Si pudieran cerrarme esta puerta se los agradecería, porque hay gente hablando a alto volumen. Gracias. El año pasado, parece que fue el año pasado nos enteramos de que la Universidad Nacional pretendía gastarse la friolera de 14 millones de dólares, hasta que dan escalofríos cuando se dice, pero eran 14 millones de dólares en una plaza, pero además una plaza que según su entonces rector se iba a construir con los ahorros, decía don Alberto Salom, los ahorros que la Universidad Nacional había hecho de la platita del FES, que no es ni más ni menos que la plata de los contribuyentes, de las y los ciudadanos, algunos de ellos de los más pobres de este país. Y que entonces 14 millones de dólares se iban a gastar ahí porque no tenían mejor destino, es decir, era tal la abundancia de plata en el FES que no sabían ni qué hacer con la plata y se les ocurrió pensar en una placilla de 14 millones de dólares. No en extender educación, cursos o cupos, para que entre más gente de escasos recursos o personas que, aunque teniendo recursos, tienen habilidades o la aspiración de estudiar en una universidad pública, sino que era para poderse gastar una plata que no habían podido gastarse porque la imaginación no les había dado cuerda para ver en qué se gastaban esos millones de dólares de las y de los costarricenses. Y hubo más, hubo más abuso. Algunos que se dejaron de investigar porque se inició esta comisión para ver lo del FES y porque resolvió la Universidad Nacional echar atrás con el gasto evidentemente innecesario de esos 14 millones de dólares en esa plaza. Así comenzó esta investigación, después de años de denuncias del abuso del gasto público en algunas de las universidades de este país. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí, eso es lo que le duele a no pocos representantes de los intereses de un grupo de personas que se han dedicado a cultivar esos intereses por años y que además han tenido en esos grupos y en esas universidades el núcleo duro de sus partidos políticos y el núcleo de su apoyo para las gestas político-electorales, y por eso lo siguen defendiendo, aún contra la lógica y aún contra la razón. Porque muchos grupos encontraron en las universidades y en la manipulación de algunos grupos de estudiantes una fuente inacabable para politiquear y para conseguir objetivos de carácter político y electoral. Yo quiero felicitar a las y los miembros de esta comisión
y a quienes han elaborado el informe de mayoría que yo voy a votar, por supuesto, y lo adelanto así, voy a votar el informe de mayoría. He escuchado quejas de que tiene algunos errores con respecto a transcripciones, omisiones y tal. No lo sé, no tengo, digamos, el tiempo a partir del momento en que lo han señalado para revisar si ese informe contiene algunas imprecisiones. Sin embargo, eso no me haría, en todo caso, votar en contra del fondo, porque las recomendaciones son absolutamente precisas y prácticamente irrebatibles en su inmensa mayoría. Es más, las recomendaciones de ese informe, que al final de cuentas son lo que más importa, no se han rebatido en este plenario legislativo. O se va a rebatir, decir, como en página 127, que las universidades públicas deben someterse a un régimen de empleo público que asegure la sostenibilidad financiera del FES y la equidad salarial en toda la administración pública. ¿Es eso rebatible? O decir que actualmente el pago de salarios e incentivos supera el 50, yo diría el 60, según los números de un informe de la propia Universidad de Costa Rica, que enviaron a propósito de estos dos informes. Y que no es más del 60 o el 70, sencillamente porque el gasto en salarios ha entrado a competir en infraestructura pública que también se ha pagado obviamente con los fondos que aportan las y los costarricenses. Si no, sería seguramente rayando en el 80 o en el 90. O vamos a discutir dentro de esas conclusiones y recomendaciones que las universidades o a las universidades se les recomiende el cumplimiento de la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿O acaso vamos a discutir y negar que debe hacerse un análisis comparativo de escalas salariales entre las universidades para desarrollar una estrategia en aras de alcanzar la equidad y la sostenibilidad financiera, como bien lo señala en página 132 este informe? No va a ser este diputado el que se va a encandilar con hallazgos relativos al contenido de los considerandos para echar a perder el trabajo y particularmente las recomendaciones y conclusiones a las que han llegado las y los miembros de la comisión que firmaron el informe de mayoría. Y realmente me sorprende, a propósito de la moción que presentó el diputado Villalta Flores Estrada, que haya diputados, especialmente del oficialismo, que les parezca que la carreta se puede poner delante de los bueyes y además que la carreta jale a los bueyes. Y que entonces el equilibrio presupuestario pueda estar por debajo de una pretendida autonomía que no tiene nada que ver con ese principio constitucional. Es decir, la constitución política debe interpretarse en el sentido correcto, armónico de las normas, para entender que, por supuesto, que respetando la autonomía universitaria, el país debe y puede gastar lo que tiene y lo que puede gastar, no más que eso. Es decir, y además condeno enérgicamente la manipulación en este plenario de quienes intentan decir que los que queremos orden en las finanzas públicas y exigimos rendimiento de cuentas con respecto a las mismas y austeridad, estamos cuestionando el modelo de desarrollo educativo que queremos anular la universidad pública. Mienten descarados. Yo fui a la universidad pública, fui orgullosamente a la Universidad de Costa Rica y me siento realmente responsable por seguirle dando aliento a esa grandísima universidad, que es orgullo para las y los costarricenses. Pero eso a mí no me confunde la cabeza para creer que entonces hay que ponerle
el dinero que le dé la gana a un conjunto de profesores que pretenden administrar los recursos de las y los costarricenses como les dé la gana, de la manera que quieran, sin límite alguno de gasto y sin que nadie le diga nada, porque si les dicen algo, gritan y lloran y dicen, ay, me tocaste la autonomía. Esa no es la autonomía, esa es una autonomía mal entendida, porque esos recursos son de todas y de todos los costarricenses, no son de un grupo de administradores educativos, ni mucho menos, y confunden la libertad educativa y la autonomía con el capricho y con la defensa de prebendas. En las universidades públicas, porque me lo han dicho muchísimos profesores que están ahí mal pagados, hay un estamento, una clase aristocrática interna que ha mandado en muy buena parte los destinos de esas universidades, que se sirven y se han servido con la cuchara grande para tener salarios de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 millones de colones como los que están en este informe y nadie ha rebatido porque es así y existen, mientras la mayoría de las y los profesores ganan mal. Pero esos no tienen derecho a hablar. Y esos que han ganado bien y que han dispuesto de pensiones y que hoy viven pensionados maravillosamente, han asusado a los estudiantes para llevarlos muchas veces a manifestaciones engañados como en el 2019, que a punta de manipulación pusieron a desfilar a cientos de estudiantes irresponsablemente, pero además impunemente, porque aquí además quiero decirles, hay que revisar si es cierto que es legal que un rector de una universidad pueda suspender porque le da la gana las clases, como hacen cuando los quieren poner a las y los muchachos a desfilar en las calles, que sencillamente les dicen, por orden del rector, hoy no hay clases, y además tienen derecho de ir a marchar por las calles para defender a la universidad, cuando en el fondo están defendiendo prebendas personales. Y resulta que nadie les revisa si en esa suspensión de clases en algún momento se dieron clases extraordinarias para reponer ese faltante. No lo hacen, se pierden para siempre, disponiendo de recursos públicos de manera ilegítima, sin tener potestades para suspender lecciones, que al mismo tiempo es sencillamente suspender horas de trabajo a las que las personas están obligadas con cumplir, solo para salir, porque es un pequeño ejército maravilloso, por supuesto, privilegiado, a defender sus posiciones ideológicas, y con esa manipulación muchas veces han puesto a la gente a desfilar. Yo sinceramente creo que este país aún no tiene una perspectiva clara de cuál es la situación económica de Costa Rica. Y viendo votar a los compañeros del partido de gobierno, con la excepción de don Víctor Morales, don Víctor, felicidades, me doy cuenta que en el gobierno no tienen claridad de las condiciones paupérrimas de esta economía y de los sacrificios que se le vienen a este país y de las decisiones dolorosas que vamos a tener que tomar en el Ejecutivo y que van a repercutir en esta Asamblea Legislativa. No hay idea. Y si yo tuviera que hacerle una sola recomendación al presidente Alvarado, le diría que ya es hora de que le diga a este país cómo está la situación económica, que estamos en una ruina terrible, que estamos de nuevo cerca del default, que no va a alcanzar ni con recortes al presupuesto, que no los hacen, pero que aún si los hicieran no va a alcanzar, que vamos a tener que tomar medidas, ahora sí heroicas, no como las del gobierno anterior y sus mentiras. No, las medidas que este país va a tener que tomar son muy serias, y cuando uno ve desprecio por el equilibrio financiero y por el equilibrio presupuestario, realmente se pregunta si estamos conscientes en este plenario legislativo del gran problema económico en el que está metido el país
y de la fortaleza que vamos a tener que tener los costarricenses y particularmente los tomadores de decisión para llevar adelante a buen puerto este barco que se llama Costa Rica. Y si nos vamos a dejar engatusar por el populismo y por la cantidad de argumentos que se van a venir encima de nosotros para que aquí no se haga nada, para que aquí no se recorte nada, para que aquí no se toque nada y para que se siga igual cuando no se puede seguir igual. Las condiciones económicas de este país demandan otro tipo de actitud y demandan que votemos un informe como Sí, puede continuar el diputado Benavides por 5 minutos más, tiempo que le ha cedido la diputada Delgado. Muchas gracias, diputada Delgado. Sigo 5 minutos nada más para redondear la idea. El Poder Ejecutivo no ha querido decirle a este país la situación en la que estamos. Yo entiendo perfectamente que cuesta dar malas noticias, especialmente si estamos en una situación paupérrima en términos sanitarios como la que hemos tenido que vivir y el miedo que se vive en las calles, el temor de la gente por la falta de empleo, la desesperación de muchos sectores económicos porque no pueden llevar adelante sus emprendimientos o porque la gente no puede llevar sustento a sus casas. Y entiendo que es una gran preocupación. Si estuviera gobernando igual, me preocuparía. Pero más me preocuparía no decirle a la gente la verdad y no decirle a los partidos políticos que este país va a pasar mucho tiempo tomando medidas difíciles y que los tiempos que vienen no van a tener nada de mieles de poder. Todo va a ser sacrificio y todo va a ser muchísimo trabajo duro para poder llevar adelante este país a buen puerto, repito. Los españoles estiman que la economía de ellos va a tardar al menos 10 años para recuperarse. Aquí no se ha hecho una estimación todavía, difícilmente sea por debajo de eso. Y muchas veces me sorprende ver debates completamente desapegados de la realidad de este país en el plenario, como si no estuviera pasando nada. Finalmente tengo que decir, en abono a este informe, que voy a votar de manera positiva, que la misma Universidad de Costa Rica al menos ha reconocido en la nota que nos ha enviado, o en el informe, o en el análisis que han hecho, que los hallazgos de esta investigación, aunque ellos también los critican, son positivos y valiosos. Reconocen, dice, el dictamen de mayoría tiene observaciones y recomendaciones muy valiosas, las más importantes y pertinentes de las cuales ya se han mencionado en este documento. Y luego dice, varias de las conclusiones son de recibo y la universidad debe reconocerlo. Pero ojalá que lo reconozcan de verdad, porque decir que los privilegios van a matar la autonomía se dice, bueno, se dice, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Cuándo van a denunciar las convenciones colectivas en las universidades? ¿Cuándo van a aplicarse la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo realmente van a meterse en cintura en materia salarial? ¿Cuándo van a dedicar más recursos a las sedes regionales para decenas de miles de jóvenes que están en esas provincias y no tienen derecho a la educación? ¿Para cuándo dejan el discurso y se ponen a actuar? Y dejan de cubrirse con la autonomía para desoír al Estado y a los ciudadanos, como lo han venido haciendo por muchísimo tiempo, escudándose en la autonomía, simplemente para desconocer la realidad, como si viviéramos en un país rico,
cuando nosotros somos un país con tantísimas dificultades, que quiere honrar nuestros compromisos educativos, queremos honrar la memoria de nuestros próceres, particularmente de quienes pelearon para que tuviéramos educación superior, pública, como la vamos a seguir defendiendo los que creemos en ella, pero no bajo el argumento del abuso y bajo el argumento del capricho para poder hacer lo que quieren, sin darle cuentas y sin ponerse al nivel de las posibilidades de este pueblo generoso, que ha mantenido por años y años la educación pública para que muchos de nosotros, incluyéndome, hayamos podido tener una educación de buena calidad. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, diputado Benavides. Continúa en el uso de la palabra el diputado Eduardo Cruchan hasta por 15 minutos. Muchas gracias, diputada Delgado. Y muy buenas tardes nuevamente a los diputados y diputadas. Yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica y posiblemente no hubiera sido profesional si no hubiera existido la Universidad de Costa Rica, considerando que provengo de una familia que en aquel momento era de muy, pero muy escasos recursos económicos. Sin embargo, celebro con gran júbilo que en el dictamen de mayoría de la comisión que estudió sobre el Fondo Especial de la Educación Superior señale la regionalización de la educación superior pública como uno de los grandes retos que deben alcanzar las universidades públicas. ¿Y por qué? Porque hace 40 años yo tuve que desarraigarme de mi familia para venir a vivir en la meseta central para poder ser educado. Y 40 años después, mi hija hoy está aquí en San José porque no tiene posibilidades de estudiar o de finalizar su carrera en la Universidad de Costa Rica, en la sede regional de Limón, hoy 40 años después. Y esa es la realidad de los limonenses y me imagino también de los puntarenenses y de los guanacastecos de la periferia de Costa Rica. De manera que yo celebro que en ese informe se haya señalado la regionalización como un gran reto. La evidencia documental y oral en que se respalda el dictamen de mayoría para concluir que el gobierno debe emitir instrumentos de planificación enfocados a política pública para medir metas de regionalización es tan contundente que la propia Universidad de Costa Rica, en el documento que genera en respuesta de los dos dictámenes, reconoce, acepta sin ningún recelo que el tema de la regionalización, que en temas de regionalización le han quedado debiendo al país. Reconoce la Universidad de Costa Rica que existe una necesidad de reforzar y renovar la regionalización de la educación superior. Página
introductoria del documento. La centralización de la educación universitaria estatal en el centro del país ha sido la causante de una gran desintegración social. Miles de familias han debido enviar a sus hijos lejos de su hogar para poder acceder a la educación superior. Las universidades estatales debieron ser autocríticas para percatarse del impacto negativo que estaba y está teniendo la centralización de las universidades públicas en la meseta central. Mientras la periferia del país se encuentra en absoluto abandono, no pueden las universidades estatales afirmar que han contribuido al desarrollo sostenible e inclusivo de Costa Rica, porque el país no es solo la meseta central. Si el conocimiento superior universitario es motor imprescindible del desarrollo, pues ese motor solo ha operado en la capital. Para el desarrollo de una pequeña porción del territorio nacional. Afirma la Universidad de Costa Rica que desde 1940 ha mantenido un fuerte y sostenido vínculo con el sector privado, aportándole conocimiento científico, tecnológico, para incrementar su productividad y competitividad. Pero, pregunto, ¿a cuál sector privado se refiere? ¿Al sector privado de la meseta central? Porque en el sector privado de la periferia de Costa Rica no los hemos visto. Costa Rica no es solo el centro. La periferia también somos costarricenses y es Costa Rica. Y los que vivimos ahí no hemos visto a las universidades estatales llegar a nuestros territorios con la misma cantidad de oportunidades que les ofrecen a los ciudadanos en el centro del país. Coincido en que la educación superior pública es un pilar esencial para el desarrollo social, cultural, económico del país. Pero cuando el conocimiento no se difunde, sino que se acapara en un pequeño sector del territorio nacional, entonces la visión de desarrollo es totalmente sesgada. En tanto, las universidades estatales concentren su oferta académica en el centro del país, no pueden afirmar que han contribuido a generar un desarrollo sostenible, ni un desarrollo de calidad, ni que han mejorado la calidad de vida de todos los costarricenses, porque su oferta académica no la han integrado a los habitantes de la periférica. Yo insto respetuosamente a las universidades estatales a replantearse el modelo centralista de educación superior, a efectos de contribuir a alcanzar una sociedad más equitativa y solidaria. La centralización de oportunidades en el centro del país riñe con los valores democráticos de pluralidad, sostenibilidad, integridad y solidaridad. Las universidades estatales deben enarbolar la regionalización de la oferta académica como un proyecto país, dirigido a alcanzar el bien común mediante la igualdad de oportunidades. Al día de hoy, la regionalización de las universidades estatales ha sido un proceso tímido,
con un impacto cuantitativo y cualitativamente mínima, pero por supuesto no podría ser de otra manera. ¿Y por qué no podría ser de otra manera? Porque el 81% del presupuesto de la Universidad de Costa Rica se invierte en la sede central. De tal manera que no podríamos esperar logros diferentes que impacten la periferia de este país. Llamo a la reflexión a nuestras universidades estatales para que tomen conciencia que la misión asignada es para toda la sociedad costarricense y no solo para los habitantes de la meseta central. El dictamen de mayoría no es para que reaccionen a la defensiva. No, señores, no es para eso. El dictamen constituye una buena oportunidad para la reflexión, para la autoevaluación, para la crítica y para los cambios que requiere la sociedad costarricense para que la Universidad de Costa Rica juegue el rol que todos los costarricenses esperamos que juegue en todo el territorio nacional. Concluyo recordándoles a las universidades estatales que el mandato constitucional que les fue asignado les obliga a una revisión y actualización constante, a una verificación periódica del cumplimiento de los objetivos para asegurarse que el conocimiento llegue a todos los costarricenses y en especial a las zonas más olvidadas y más vulnerables de este país. Termino diciendo, no se defiendan del informe. Aprovechen estas observaciones contenidas en el informe para introducir los cambios necesarios, justos, que queremos ver los costarricenses y particularmente los diputados y diputadas que votaremos favorablemente por este dictamen de mayoría. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas. Continúa en el uso de la palabra el diputado Abarca Mora hasta por 15 minutos. Diputado presidente, he escuchado en la mayoría del tiempo a los diputados y diputadas en este debate y uno podría concentrarse en si hay una coma más, un punto menos o si el formato para hacer el informe cumple con los requisitos de una tesis. Ese no es el debate de esta Asamblea Legislativa. El debate que debemos tener acá es después también de leer otra vez el artículo 85 de la Constitución para entender que cuando el Plan Nacional de Educación Superior tiene un diferendo presupuestario, le corresponde a la Asamblea Legislativa definir, le corresponde a este órgano definir esa diferencia. Eso no lo leyeron de las actas de la Constituyente algunos diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque tampoco hablaron de cómo estamos valorando esa regionalización en el informe, que no existe una política y que en las actas también consta cuando este diputado criticó a todos los partidos políticos, incluyendo al mío, por no establecer en el Plan Nacional de Desarrollo metas claras para la educación superior y por lo tanto y como consecuencia en CONARE planean a su placer y no hay una referencia técnica que les permita o que le permita a los diferentes órganos hacer una fiscalización como corresponde. No hemos escuchado un debate sobre eso.
Porque aquí, cada vez que alguien toca algún interés, entonces sí brincan y dicen que estamos politiqueando. Pero señores, hay que debatir. Estamos hablando de temas de fondo. Aquí nadie está diciendo que, o qué es lo que pretenden, decir que las universidades son perfectas, que no hay que cambiar nada, que simplemente depositen automático en un momento de crisis fiscal y no revise nada y se acabó porque los rectores son santos. O porque como dicen que es una inversión social, entonces no importa, hay que cerrar los ojos y gastarlo y ya. No, señores, no, señores. Tampoco estamos diciendo que las universidades tienen que autofinanciarse el 100%. Lo que estamos estableciendo es que hay inequidades en el cobro y que hay gente que tiene poder adquisitivo para pagar mejor la entrada a la universidad, que ya de por sí lo pagaba en el colegio y que ahora paga muchísimo, mucho menos. Eso es lo que estamos diciendo. Esa es la justicia que reclama alguna gente aquí. No. Entiendan que la crítica es precisamente para que los beneficiados directos de esto sean los estudiantes, para que existan más becas. No es por un tema de ahorro presupuestario porque nos da la gana, a pesar de la circunstancia económica que vivimos. No se trata de eso. Se trata que de los 5 que de por sí constitucionalmente tenemos que aportar y en los que estamos absolutamente de acuerdo, sean usados de la mejor manera posible. A eso es lo que nos referimos. Y que el que pueda aportar en ese sistema democrático de movilidad social, del valor público que nadie pone en discusión, podamos sacar los mejores réditos. Yo no puedo concebir que se suscriban empréstitos como país y haya plata ganando intereses por obras no ejecutadas. Que esa fue la justificación que se dijo en la comisión. Después se demostró que había una parte que no. Es decir, nos endeudamos para tener presupuesto, para cumplir con el precepto constitucional y la tienen guardada ganando intereses. Es un pésimo manejo financiero. Las escuelas de economía de las diferentes universidades deberían alzar la voz en términos de que ese manejo es pésimo. Eso no existe, eso no debería ser aceptable. Y una de las cosas que discutimos en la comisión precisamente era cómo se interpreta un superávit específico y cómo se interpreta un superávit libre. Ahí hay una diferencia. Y lo que hacemos referencia en el informe es a que precisamente debemos dilucidar de una forma contundente para que no existan diferencias entre cuánto es el superávit libre o específico del fondo. Para entender también que el cumplimiento del precepto constitucional podría ser menor año con año si se tiene plata ya asignada desde años anteriores. Y entonces, cuando también planteamos una discusión de la sostenibilidad financiera, que reconocen las mismas universidades en la comisión, que los rectores reconocen que no tienen sostenibilidad financiera, bueno, ahora aquí somos criticados porque dicen que entonces nosotros estamos violando la autonomía. Señoras y señores diputados, nadie está cuestionando la autonomía universitaria. Lo que estamos es cuidando la transferencia que hace esta Asamblea Legislativa de los recursos públicos de todos los costarricenses a las universidades. Eso es lo que estamos revisando. Eso es lo que estamos dando recomendaciones para que se use mejor. Eso es lo que estamos diciendo que debe priorizarse distinto. Yo le agrego a la intervención del diputado Benavides Jiménez que el contexto en el que se estableció esta comisión fue también con aquel famoso transferencia de 15,000 millones al FES. Recuerden eso y la discusión con el ministro Mora. Y después se demostró que no ocupaban, porque lo que ocupaban era tomarse la foto para favorecer a algunos.
Ese es el tema. El tema es que cuesta mucho en este país romper con los feudos y hacer un trabajo de autoevaluación, de revisarse. Y alguna gente considera que después de pasada la raya y entrado a la universidad ya ese es otro país. No, señores. Eso no es otra Costa Rica. Ahí hay que cumplir la ley. Ahí hay que también entender que no hay plata. Ahí también hay que entender que todas las instituciones y todos los costarricenses debemos sacrificarnos en este momento o en otro momento, también en momentos de bonanza. Yo quiero reconocer el trabajo del Instituto Tecnológico en cuanto a la diferenciación en el costo de la matrícula y de los cursos. Están haciendo un trabajo. Están haciendo un trabajo meticuloso en cómo puede pagar mejor quien puede pagar mejor. Y hacer una diferenciación que para nada es odiosa, sino que es un tema de realidad. O el problema que estamos aquí viviendo es que todo el mundo pretende seguir siendo igualitico. Y cuando todo el mundo pretende ser igualitico, solo hay un problema. Cuando no se tiene contenido para financiar eso, ya ahí se acaba el baile. O se sacrifican otros y entonces hay más desigualdad. Nada más que a esos no les molesta porque no les tocó a ellos aportar. Y bueno, cuando también hablamos de pertinencia, en las actas consta que yo dije claramente que no solo dependía de las universidades públicas, porque la realidad es que las universidades públicas no se hablan con las privadas y no hay coordinación con el sector privado, tanto de la oferta universitaria privada como de la oferta pública y del sector privado que finalmente va a emplear a esos muchachos o a los estudiantes. Y entonces sí, la discusión aquí está o tiene que pasar porque haya un ordenamiento de las universidades en cuanto, en general, de las públicas y las privadas, en la pertinencia de la oferta. Y esa pertinencia tiene que estar ligada también al aparato productivo de las diferentes regiones. Ahí tal vez hay una diferencia entre algunos discursos también. No es un tema de asignar recursos a la regionalización por asignarla en automático, porque correríamos el mismo destino probablemente que corre hoy. Es cómo planificamos que en un lugar que tiene potencial marino existan ofertas que le permitan a los muchachos aprender ese tipo de disciplinas que al fin y al cabo van a procurarle una profesión en el propio pueblo y que no tengan que irse de ahí. Y la inversión en ese entendido no es hacer un aula, es que se diseña desde el programa. Y lo que hemos pedido ahí en las recomendaciones, que tampoco he escuchado aquí un debate sobre recomendaciones específicas, es que coincida la regionalización con la pertinencia. No se trata, como se interpretó también en algún otro sector, y lo digo con todas las palabras, en la banca pública, que teniendo un banco de cada tipo en cada esquina de los pueblos lleva a haber desarrollo. No se trata de que haya una sede regional de cada universidad en cada provincia. Se trata de que haya una estrategia general, de acuerdo a la oferta y de acuerdo al sector productivo. Eso es lo que pretendemos, diputados y diputadas, que hagamos un balance. Pero es que a alguna gente le molesta con que sí, simplemente la creación de la comisión le molestó a alguna gente. Esto es un proceso de revisión de posibilidades de mejora que existen, que también va a generar proyectos de ley como la posible reforma constitucional, que no está en corriente legislativa, que yo por lo menos no he firmado, que será otra discusión. No es esta la discusión. Aquí lo que estamos es tratando de enviar un mensaje o una ruta de propuestas de mejora, y que lo que implican también es, después de haber conversado con las partes, implicó también ataques a diputados y diputadas con recursos públicos.
¿Cuánta plata invirtió algunas universidades o CONARE en páginas de periódicos para defender cosas que en el informe que nos envían avalan? Porque es que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Sí, la democracia es eso, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero los procesos de mejora en cada uno de las instituciones o digamos feudos, para llamarlos, para ser consecuente, deben de existir y deben de permanecer en el debate político. Esto no es un tema de politizar la educación superior. Se trata de que desde la visión de los legisladores de este Parlamento hagamos sugerencias que requirieron de muchísimo tiempo. Y otra vez, pudieron haber tenido el formato de tesis universitaria, ese no es el tema. Y tampoco se vale querer aquí, pues yo le pregunté al diputado Villalta, si le aprobamos esa moción, vota el informe, me dice no, entonces no entendí. O sea, aquí no se trata de dilatar las discusiones, lo que se trata es de que hagamos procesos de mejora, que entendamos que hay inconformidad en diferentes zonas de Costa Rica, que también existe, ya lo dije, que también existen regiones que están absolutamente abandonadas y que hay gente sin oportunidades. El reto de CONESUB, que debería ser una discusión aquí profunda, al igual que esta, ahí está. Hubo al principio de este gobierno un proyecto que después se les olvidó y no lo dejaron, no lo impulsaron más. Yo trabajé una serie de textos sustitutivos y propuestas y ahí está votado. Bueno, retomémoslo. Pero lo que no puede pasar y lo que yo no puedo aceptar es que me vengan a acusar aquí de ser un enemigo de las universidades públicas cuando lo que estamos haciendo es un ejercicio genuino de sugerir una ruta, de señalar una serie de ineficiencias. El día en que en Costa Rica no se pueda debatir sobre la educación superior en el Parlamento, si no, mejor declaren independiente esos territorios y no sé qué será de este tema. Y eso que no me estoy metiendo en el tema académico. Lo que estoy diciendo es que en el momento en que hay un centavo del presupuesto nacional transferido a la educación superior, se presta para que la Asamblea Legislativa pueda hacer los controles y las sugerencias que le parezcan y que por mayoría establezcan en este plenario legislativo. El proceso de la comisión fue amplio. Hubo una participación importante de todos los sectores, de las universidades, y hubo debate. Yo quisiera invitar a los ciudadanos y ciudadanas que no se queden con el informe y que no se queden tampoco con estos discursos. Pueden revisar las actas y podrán ver que ahí hubo verdaderamente un estudio serio y un riguroso empeño en mejorar la educación superior costarricense. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Chacón Monge hasta por 15 minutos. Gracias, compañero presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Debo referirme al tema que hoy estamos analizando en este plenario por una responsabilidad país y una responsabilidad y compromiso que tengo como ciudadano costarricense. Hablar hoy, en el 2020, de ser estudiante universitario, pareciera ser un lenguaje bastante común, hoy, en el 2020. Sin embargo, yo quiero decirles que este ciudadano, hoy diputado de la República,
carnet 764549 de la Universidad de Costa Rica, en aquellas épocas, compañeras y compañeros diputados, no solo era una oportunidad de vida entrar a la Universidad de Costa Rica, sino que era verdaderamente un privilegio. Y era un privilegio cuando costarricenses como yo, hijos de la Segunda República, tuvieron la oportunidad de ir a una escuela primaria pública, tuvieron la oportunidad de ir a un colegio público y aspirar con una gran ilusión y con un gran temor de nuestros padres a poder tener acceso a la universidad, porque la cosa no era sencilla. Costaba mucho entrar a una universidad. Y precisamente por esa gran oportunidad que me dio Costa Rica de ser estudiante universitario de una universidad pública, es que creo que debemos de seguir trabajando para que nuestras universidades, la Universidad de Costa Rica, modelo en el mundo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, modelo en el mundo, la Universidad Nacional a Distancia, modelo en el mundo, la Universidad Técnica Nacional de Alajuela, también un modelo en desarrollo importante para todos nuestros costarricenses, sigan dándole las mismas oportunidades a las generaciones futuras. Y precisamente digo esto porque debo referirme a la tal llamada autonomía universitaria. En la comparecencia que está en el informe, el señor Procurador General de la República, don Julio Jurado, nos habla de la autonomía administrativa, que es el primer grado de autonomía. Nos habla de la autonomía de gobierno, que es el segundo grado de autonomía. Y nos habla de un tercer grado de autonomía, que es la autonomía de organización. Y esto se liga mucho con el artículo 85 de la Constitución Política, que precisamente habla de la provisión de carácter financiero que se constituye en un fondo especial para la educación superior, que se convierte también en una garantía de la autonomía universitaria. Y ahí quiero referirme, porque a veces se confunden las cosas, y es que precisamente la oportunidad que yo tuve en aquellos años, y la oportunidad que hoy yo reclamo para los actuales estudiantes y las futuras generaciones, depende precisamente de que exista el cacao para hacer el chocolate. No hay autonomía financiera si no hay una responsabilidad administrativa de las autoridades universitarias para manejar de una manera integral, de una manera planificada, de una manera que cumplan objetivos, que existan verdaderos instrumentos para medir dichos objetivos en el presupuesto universitario. El país entero, no solo las universidades, compañeras y compañeros diputados, no solo las universidades se han extraviado en el objetivo de su razón de ser. La institucionalidad completa de Costa Rica se perdió de vista. Dejaron de ver la razón de ser para convertirse en un fin en sí mismos. Y ahí es donde nosotros como diputados debemos enderezar el timón. Que existan los pesos y contrapesos para que los costarricenses de hoy y los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos también tengan la oportunidad que yo tuve en 1976 de ingresar a la universidad pública. Porque sin cacao no hay chocolate. Definió el legislador ponerle un piso a esa autonomía financiera de nuestras universidades para garantizar su funcionalidad. Pero le garantizó un piso para que pudieran salir adelante.
y no para que existiera un despilfarro. Pero yo pregunto, hoy que tenemos un 68% de deuda en relación con el PIB, ¿qué pasa si mañana no tenemos plata para la Universidad de Costa Rica y no tenemos plata para el Tecnológico y no tenemos el dinero para la UNED y no tenemos dinero para la institucionalidad de nuestro país? Entonces no hay autonomía que valga, no va a haber oportunidades para los costarricenses. De ahí la importancia, compañeras y compañeros diputados, de que se vea con la más alta responsabilidad el tema de tocar la campana sin meternos en autonomía, para que las autoridades universitarias dejen de verse como un fin en sí mismas y que sepan que están ahí como instrumentos de desarrollo para el pueblo costarricense. De ahí la importancia de las recomendaciones que los compañeros y compañeras de la comisión nos realizan. Dicen que hay que fortalecer la rectoría del Ministerio de Educación para ver la educación como un todo, no solo allá arriba en la educación superior. Hay que revisar el kinder, el prekinder, la primaria, la secundaria y por supuesto la educación superior de este país. Nos dicen en el informe que los fondos del FES deben mejorar la efectividad de su gasto a través de programas que cumplan objetivos y que sepan medirlos. Nos dicen que hay que reconceptualizar los planes y ligarlos, por supuesto que hay que ligarlos con un plan nacional de desarrollo e inversiones públicas. Nos dice el informe que debe revisarse la política de regionalización. Hay costarricenses que hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos terminen el colegio, pero no pueden mandarlos al Valle Central para que terminen sus estudios universitarios. Entonces hay que democratizar la educación superior en este país a través de un programa de regionalización bien dirigido. También dice el informe que hay que buscar la acreditación de las carreras. Bueno, es un tema que nuestras universidades han caminado y han caminado muy bien en el tema de las acreditaciones. Bueno, hay que seguir buscando esta fórmula. Y hay que mejorar también el sistema de becas. Esto es lo que nos dice parte del informe. Un sistema de becas que siempre fue fundamentado en estudios socioeconómicos de los estudiantes. Pareciera que hoy se perdió de vista el estudio socioeconómico. Y hay gente que hoy podría estar contribuyendo solidariamente para que una mayor cantidad de estudiantes sean becados y puedan estudiar, y se ha perdido el tema por una falta de responsabilidad administrativa. Debo decirles, compañeras y compañeros diputados, que estas universidades que le dieron a este ciudadano diputado de la República hoy la oportunidad de ser un estudiante universitario a finales o a mediados del 70, tiene que seguir siendo la verdadera autonomía para que los futuros costarricenses tengan la misma oportunidad. Y la única manera de garantizar esa autonomía financiera es que sepamos manejar los recursos públicos, que todas y todos los costarricenses le damos con orgullo y con absoluta soberanía al sistema educativo superior. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Tiene la palabra el diputado Rodríguez Steller hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Luis Fernando, por cederme el tiempo. No se me vaya, Luisito. Solo porque ahora que usted dijo su número de carnet me recordó el mío, 865385. 10 años de diferencia. Aunque me veo más joven todavía. Pero resulta que recuerdo muchas cosas, sobre todo ahora que se habla tanto de regionalización. La primera sede regional que se abrió en este país fue en San Ramón, la Carlos Monge Alfaro.
la sede regional de Occidente, San Ramón, de donde tuve la oportunidad de estudiar. Y iba a hacer esta intervención por el lado de la alusión, que creo que don José María me tiene muy pendiente en sus oraciones. Entonces, quería referirme también, porque me acuerdo muy bien que en la sede regional de Occidente, cuando uno habla de universidad, habla del término en latín que es universitas, que significa todo, entero y universalidad, perdón. Y cuando yo digo que la educación de este país está sesgada ideológicamente, no es que tuvimos un profesor con que uno discrepa u otro profesor con que no. Ahí ideológicamente hay un aparato de la izquierda que en quien no piensa como ellos está mal ubicado, y esa es la realidad. Y hablaba de cuando nos decían de la Unión Soviética en vísperas de la caída del muro de Berlín, y ni de qué hablar cuando alababan a Hugo Chávez en Venezuela, las universidades públicas. Y doy solo un ejemplo de esto. Cuando vino aquí el señor Laje y el señor Márquez a la Universidad Nacional con el cuento de la seguridad personal, no les permitieron hablar en contra de la ideología de género. Entonces, ¿dónde está la universalidad que pregonan las universidades públicas de este país en muchísimos casos? ¿Dónde está? Y me acuerdo de debates del TLC, donde decían, debate del TLC, e invitaban a todos los que estaban en contra del TLC. Entonces, ¿dónde queda la universalidad? ¿Dónde queda el debate y la sana discusión que se da en esto? Aquí no se trata simplemente de que hay un profesor que piensa diferente a lo que yo digo y entonces ya por eso estoy sesgado. No, lo que está sesgada es una educación que desde generales es totalmente tirada a la izquierda de este país, y quien no piensa como ellos lo ven como si fuéramos un bicho raro. Yo tengo la dicha, la suerte y la gracia de ser liberal, y lo he sido toda mi vida desde la Universidad de Costa Rica, gracias a Dios. Y cuando uno se oponía a los profesores, que era simplemente darle ideología de izquierda, cuando estaba a punto de caer el muro de Berlín, cuando estaba a punto de derrumbarse la Unión Soviética, uno era visto como algo fuera de serie. Aquí es donde se pierde esa universalidad que debe garantizar las universidades públicas, y que en muchos casos, con el cuento de humanidades, con ese cuento de humanizar, como no sé, si uno viniera, fuera un deshumano antes de entrar a la Universidad de Costa Rica, con ese cuento de humanizar, nos meten los goles ideológicos que transforman a mucha gente que tienen un pensamiento radicalmente de izquierda en este país. Yo no puedo seguir pensando que se le dé plata a las universidades públicas para que vengan a adoctrinar a los individuos, sino para que los hagan pensar. Y para que los hagan pensar se ocupa una diversidad de pensamientos, no solo una línea. No solo una línea de pensamiento como se pretende transmitir en muchas universidades públicas. Y de ahí obviamente recuerdo como un profesor de sociología de la sede regional de Occidente de apellido Cruz, en San Ramón se deben acordar de él, con solo que una persona llegara con un jeans Levi's, lo trataba de burgués apenas entraba en la puerta de la clase. Y esto yo lo vi, a mí no me lo tienen que venir a contar. Usted es un burgués. Y curiosamente, ese profesor de apellido Cruz terminó vendiendo ollas Rinaware. Vea usted lo que es la vida y las ironías del destino. Entonces, a mí no me tienen que venir a contar toda esa parte ideologizante. Aquí no se trata de discrepar. Aquí se trata hacia dónde se está sesgando la educación superior de este país con recursos públicos, que también le cae al Frente Amplio y también le cae al Partido Acción Ciudadana, porque ahí están formando los grupos que a futuro tienen ellos para participar en sus asambleas y en sus partidos políticos. No se trata aquí simplemente de venir a decir hay una discrepancia de criterios. Puede haber discrepancia cuando hay un equilibrio, y ese equilibrio se da cuando hay diferentes pensamientos, pero cuando hay un solo pensamiento dominado por la izquierda en las universidades públicas, se rompe la universalidad que debe constituir cualquier universidad pública o privada de este país y del mundo. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra el diputado Macís Castro. Hasta por 6 minutos 40 segundos. No se encuentra el diputado Macís Castro. Continúa en el uso de la palabra el diputado Ramos González hasta por 15 minutos.
No se encuentra el diputado Ramos González. Tiene la palabra la diputada Pérez Pérez hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Quiero cederle de mi tiempo hasta 5 minutos a la diputada Paola Vega. Sí, tiene la palabra la diputada Vega Rodríguez hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Ya para cerrar esta sesión, yo quiero ser noble y agradecerle al diputado Eric Rodríguez Steller. Quiero agradecerle porque por lo menos es valiente, como no lo son sus compañeros firmantes del informe y los que van a votarlo afirmativamente. Porque por lo menos don Eric dice las verdaderas intenciones y deja claro que este debate no es ni por la austeridad, ni por una mejor educación pública, ni por la regionalización ni nada, sino por un temor infundado que hay sobre las universidades a que el pensamiento científico y plural venza al dogma, a que el pensamiento crítico y plural venza intereses económicos en detrimento de ciertas clases, a que el pensamiento científico y plural que crea la universidad se enfrente a la clase política y a la clase politiquerilla, que no es lo mismo, porque hay gente que ejerce la política con P mayúscula y hay gente que ejerce una política con una P más que minúscula. Y lo mismo que pasa con la universidad. Una puede ir a la universidad, puede ir a la UCR, pero hay gente que va a la U, pero la U no pasa por ellos. Eso le pasó a usted, don Eric Rodríguez. Usted fue a la U, pero la U no pasó por usted. Y déjeme decirle que es usted un mentiroso, porque si alguien sí estuvo en la época del TLC en la Universidad de Costa Rica fue esta servidora. Yo era carnet A4, A45 710 era mi carnet universitario, y viví miles de foros donde estaba de Anabel González debatiendo con José Merino, hasta Alberto Trejo debatiendo con otra persona. Así que no vengan aquí a mentir. No hay adoctrinamiento. Que haya tenido malas experiencias, quizá por su calidad académica, no amerita que usted diga que hay adoctrinamiento, pero lo felicito por venir aquí a reconocer las verdaderas intenciones que algunos compañeros no han tenido la valentía, o más bien han tenido la cobardía de no querer asumir. Gracias, diputada. Por la alusión, el diputado Rodríguez Steller hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ladran Sancho es señal de que cabalgamos. Gracias a Dios. Mire, aquí no se trata de ser mentiroso o no, doña Paola. Usted no ha visto ni siquiera las notas mías ni mi récord académico para decir si fue que la universidad no pasó por mí o yo no pasé por la universidad. Yo creo que ambas cosas sucedieron. Lo que pasa es que yo lo veo desde un punto de vista crítico y no de mero adoctrinamiento. Pero sí quiero decirle algo. Usted pudo ir a miles de debates. Yo no sé, qué dichosa que tenía tiempo y le sobraba tiempo para estudiar también. Pero resulta que yo de los debates que fui, que fueron como 3 o 4 en la Universidad de Costa Rica, la invitación nunca se extendió a los sectores que defendían el Tratado de Libre Comercio. Así es que no es solo a los debates que usted va, sino también a los que vamos otros. Y le doy el caso, porque a don Agustín Laje y al señor Márquez, cuando fueron a la Universidad Nacional a hablar contra la ideología de género, don Alberto Salón, que hoy se pensiona con una pensión de lujo, no les permitió hablar bajo el cuentico de seguridad. Entonces ahí me parece que ahí es donde se pierde la pluralidad y la objetividad que debería estar en toda parte. Muchas gracias, señor presidente. Continúa en el uso de la palabra el diputado Villalta Flores Estrada, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Las últimas intervenciones nos reafirman sin duda lo que hay detrás de este informe. No es que no se deba criticar a las universidades o señalar las cosas que deben mejorar. Por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar. Por supuesto que hay que fortalecer la regionalización y mejorar la cobertura para que llegue la educación superior pública a aquellas comunidades donde no está llegando. Muchas de las críticas que se plantean son legítimas, pero detrás de eso hay una campaña de desprestigio,
de odio, de desestabilización de esa institucionalidad a través de un informe que no es equilibrado, porque aquí leyeron la parte del informe de la UCR, donde la UCR señala que hay señalamientos, que hay críticas que son legítimas, que las asumen, pero que el informe es absolutamente desequilibrado porque no reconoce los logros, porque es deficiente. Y detrás de eso, en el fondo, lo que hay es un pensamiento totalitario. A mí no me extraña que el discurso del diputado Rodríguez Steller haya coincidido con lo que planteó el diputado Benavides. Les molesta que haya diversidad de pensamiento en las universidades. En el fondo, lo que quieren con esos discursos fascistoides es que todos piensen como ellos. Le molesta que haya diversidad, que haya pensamiento de izquierda, que haya pensamiento de derechas, que debatan, que haya pluralidad de criterios. Porque aquí reiteradamente las intervenciones es callemos a esos que son disidentes, que critican, que protestan, que se han manifestado. Les molesta que en las universidades surjan estudiantes que marchen contra el gobierno, que protesten, y entonces dicen que los asusan porque no tienen criterio propio, porque son manipulados. En el fondo lo que les molesta es la diversidad de criterio. Si ustedes tuvieran más poder, por dicha, tal vez el diputado Rodríguez Steller gobernará, quién sabe dónde gobernará, pero les molesta y ojalá y quisieran tener poder para ejercer ese totalitarismo y callar. Ahí sí que yo me preocuparía. Citan mucho lo que pasa en otros países, pero esos discursos totalitarios del pensamiento único, que lo que quieren es silenciar la pluralidad de voces, en el fondo, con poder, lo que harían sería perseguir a los opositores, lo que harían sería intentar desaparecer a los opositores. Y por eso les molestan las universidades públicas, porque ahí florece la pluralidad de pensamiento. Y me ha sorprendido mucho que después de todos los señalamientos que le hemos hecho a este informe, no hayan contestado uno solo. Yo pensé que me iban a decir, no, diputado, mire, no, usted se equivoca, este informe sí tiene datos correctos. No, mire, es que esto sí está bien fundamentado. ¿Qué nos han dicho hoy? Nos han dicho, no, mire, es que los datos nos los aportaron otros. Nosotros no tenemos la culpa, la Procuraduría nos dio los datos. Nos han dicho, no, mire, es que son recomendaciones, nada más. Nos han dicho también, yo no me leí el informe. Si hay datos equivocados, no importa, porque me gusta esta recomendación. Entonces, ¿para qué investigación? ¿Para qué comisión investigadora? ¿Para qué análisis? Es que el problema es que es un informe sesgado que no se sostiene, que lanza afirmaciones falsas contra las universidades públicas sin diferenciar la crítica legítima del ataque burdo y malintencionado. Ese es el problema, no la crítica para mejorar las universidades. El problema es que no hay una fundamentación mínima de las conclusiones a las que llegan, que son ideas preconcebidas que ya tenían y las ponen como conclusiones. Y muchas de esas recomendaciones llaman a violentar la constitución política, llaman a violentar la autonomía de las universidades y llaman incluso a violentar la libertad de cátedra, poniendo en peligro la pluralidad y la diversidad que son las universidades. Desconocen lo que es una universidad pública y eso ha salido a la luz el día de hoy. Tiene la palabra el diputado Ramos González hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Yo he leído el informe. Debo decir que cuando uno hace un análisis somero del informe, encuentra algunas cosas positivas y otras un tanto preocupantes, porque sí se nota sesgo ideológico y ahí es lo que yo no comulgo con esto. Hay, desde luego, una
preocupación que tenemos que tener todos del crecimiento de salarios en algunos rubros. Creo que tenemos que hacer hay que hacer ajustes en las universidades para frenar el crecimiento acelerado de las anualidades, etcétera. Hay que meter mecanismos para medir el desempeño y deben hacerlo las universidades. Hay que utilizar sistemas de compras, el SICOP, por ejemplo, y las universidades tienen que estar ellas mismas haciendo evaluación permanente para entender, para comprender qué es lo que están haciendo, si lo que están haciendo y de hecho lo es, pero para irse adaptando cada vez al momento histórico, a las circunstancias, a las regiones, etcétera. De todo esto que se ha hablado, todo eso es positivo que se ponga en un informe. Las universidades, nadie niega que las universidades estatales, las públicas, tienen funciones diferentes que las universidades privadas y no se pueden allanar. Porque unas están haciendo investigación, generando conocimiento, acción social, y entonces eso lo hacen más unas que otras. Y estemos en este nivel del desarrollo de este país, eso es así. Y yo puedo decir que la acción social de las universidades estatales es un asunto que tenemos que medir y que tenemos que valorar y que tiene gran impacto, etcétera, etcétera. Que la investigación y el conocimiento que hacen y que ponen al servicio de la sociedad es interesantísimo. Pero me preocupa algunas cosas del informe. Uno, se pone la educación y la autonomía universitaria por debajo del tema financiero y se le pone supeditado a un tema financiero. Y ahí yo tengo que decir que no estoy de acuerdo. Si hay algo que ayuda al desarrollo de un país, que es inversión, que permite mejorar el desempeño de la sociedad en todos los campos, es la educación y es la educación superior. También veo críticas de que se desperdician fondos porque no se están destinando a una educación que sea meramente de formación de recursos humanos. Eso no lo puedo validar yo. Cuando vemos a las personas desde la perspectiva de que son recursos humanos al servicio de la producción y ese es el único fin que tienen y nada más, entonces no estamos hablando de formar ciudadanos con espíritu crítico, en cultura, que puedan disfrutar del arte, que puedan disfrutar de la vida entera. Las universidades tienen que enseñar a aprender y creo que la enseñanza al aprendizaje tiene que pasar también por la autocrítica, por la amplitud del pensamiento que ahí se genere. Y hay aquí gente que le da escozor de ver de que hay diferentes manifestaciones ideológicas y demás en las universidades y que lo critica eso no es de recibo. Eso más bien es de aplaudir que eso exista. Una sociedad es exactamente un sitio donde se pueda discutir diferentes perspectivas y demás. Ahí creo que se forman ciudadanos más que servidores o recursos humanos, como algunos creen. Ahora, creo que también desde otras perspectivas se habla de que el interés de que genere sus propios recursos, y ahí me preocupa muchísimo. Si ponemos nosotros la matrícula y los créditos como un mecanismo para que se financien las universidades de alguna manera, eso para mí puede ser perverso, se manda una señal equivocada para que en el futuro se privilegie aquello o aquellos que aportan más y eso sería socialmente contraproducente. Yo estimo que la educación universitaria
tiene que ser igual para todos, y que tiene que tener desde luego un sistema de becas fuerte y todo lo que se requiera, pero no debe ser jamás financiada a través de sus propios fondos, porque rápidamente le podemos dar vuelta a esto. Y es que desde la perspectiva ideológica que se ha venido fortaleciendo en Costa Rica, es que cada quien pague lo público y los servicios que recibe de lo público de acuerdo al principio del beneficio. Y el que más se beneficie, que más pague. Y eso es un tema de privatización que va imperando de lo social poco a poco y se va metiendo. Y ese principio del beneficio llevado al extremo implica que si una familia tiene 5 hijos y otra tiene 1, la que tiene 5 pague 5 veces más que la que tiene 1, independientemente del nivel de ingreso. Y eso es ideológico, desde luego. Y aquí hay que tener cuidado porque esos sesgos ideológicos pueden estar marcando el discurso. Hay otros que hemos creído que no es el principio del beneficio lo que impera en el pago de lo público, como es la educación, sino que tiene que ser más bien la capacidad de pago. Y la socialdemocracia, los socialcristianos, creemos que lo que debe imperar en el sostenimiento del Estado debe basarse exactamente en eso, en capacidad de pago. Y esto da por sentado que los impuestos tienen que ser progresivos, que tienen que haber mecanismos de distribución, y esos mecanismos de distribución pasan por el acceso a la educación superior para todos. Ya se ha dicho mucho aquí de esto. Y ese principio de la capacidad de pago también implica que tenemos que tener una economía o un país solidario, una sociedad solidaria, con destino común, en que el que se quede atrás sea ayudado por los que están mejor en esa sociedad. Desde esa perspectiva, yo creo, y después viendo el informe con un espíritu un poco evaluativo, creo que agarrarse de hierros que se han sucedido en las universidades para tratar de destruir o malinformar la educación universitaria no es válido. Los hierros los hay, los va a haber donde hayan seres humanos. El asunto es rectificarlos, pero hay que ver los objetivos generales, los objetivos sociales, los impactos que se tienen y medir y dimensionar cada una de las cosas. Y lo malo hay que sancionarlo, hay que indicarlo, pero cuidado que matando al perro matamos las pulgas y ese no es el método. Entonces yo realmente veo en los dos informes muy sesgado, uno en el sentido con problemas de redacción y problemas en las conclusiones. Eso me hace inclinarme totalmente por un informe de minoría. Termino aquí porque también ya la hora es avanzada y necesitamos nosotros tomar una decisión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado Thompson Chacón hasta por 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Sé que todos estamos cansados, ha sido un día largo, un debate interesante, pero como firmante del informe, me parece que no debería quedarme en silencio ante algunas manifestaciones que he escuchado, particularmente al final de esta tarde. Yo también, no hace tantos años como Luis Fernando, pero sí hace bastantes años, marché para defender la educación pública superior y marché en aquellos años para combatir la operación en aquel momento de la universidad privada, de la Universidad Autónoma de Centroamérica, de la UACA. En aquel momento considerábamos, probablemente que el tiempo nos dio razón contraria, de que la educación pública, de que la educación privada superior iba a menoscabar la educación pública superior.
Con el tiempo nos dimos cuenta de que un mayor acceso a la educación por parte de las y los jóvenes costarricenses era signo de mejora en la construcción de un país mucho más próspero y mucho más desarrollado. Es probable que los muchachos que hoy nos reclaman airadamente, en unos años también nos agradezcan el esfuerzo que está haciendo esta Asamblea Legislativa, particularmente para poner este tema en el debate público una vez más, pero hoy en condiciones mucho más complejas desde el punto de vista fiscal. Es probable que nos reconozcan dentro de algunos años que este esfuerzo que estamos haciendo hoy tiene sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad de la educación pública superior, que siempre hemos defendido. Recuerdo que como partido político nos hemos sentido siempre orgullosos de que básicamente las 5 universidades públicas de este país hayan sido fundadas e impulsadas desde gobiernos liberacionistas. ¿Quién puede olvidar a Rodrigo Facio, el que condujo la gran reforma universitaria en aquellos años de fundación de la Tercera República? ¿Quién puede olvidar el esfuerzo que se hizo para precisamente fortalecer la Universidad de Costa Rica? ¿Quién puede olvidar que en el gobierno de José Figueres Ferrer, en el año 71 se fundó el Instituto Tecnológico, en el año de 1973 se fundó la Universidad Nacional? ¿Quién puede olvidar que bajo el gobierno de Daniel Oduber Quirós se fundó la Universidad Estatal a Distancia, o en el gobierno de Óscar Arias Sánchez en el año 2008 la Universidad Técnica Nacional? De manera que yo provengo de un partido político y promulgo los ideales de un partido político que ha defendido siempre y ha procurado un mayor acceso a la educación superior pública. Y por eso creo firmemente en que de este proceso solo cosas positivas pueden salir. En la misma idea y como firmante de este informe, debo rechazar con todo respeto, pero vehementemente, las afirmaciones del diputado Villalta Flores Estrada y de alguna forma de la diputada Vega Rodríguez, de que todos los que hemos suscrito ese informe lo hemos hecho bajo la premisa de que las universidades son un refugio ideológico que debe impedir la pluralidad de pensamiento. Todo lo contrario, soy un creyente de la pluralidad de pensamiento, soy un creyente del respeto, soy un creyente de la autonomía universitaria. Y desde ese punto de vista, mi participación en este proceso no ha sido, bajo ninguna circunstancia, para señalar a los estudiantes universitarios e incluso a los profesores como propulsores de una ideología que los mete a todos en un saco y los pone a caminar en las calles para protestar sin ningún tipo de criterio. Yo también estuve 6 años en la Universidad de Costa Rica, soy producto de la universidad pública y soy producto de una familia que también recibió los beneficios de la universidad pública. Por eso creo que es un error que este debate se haya desviado de lo realmente importante y que aquí estemos acusando a los estudiantes universitarios de buscar refugio en ideologías trasnochadas y que aquí lo que estamos discutiendo es acerca del totalitarismo que algunos quisieran llevar adelante bajo un estricto sentido de la palabra. Me parece que este debate va mucho más allá. Tiene que ver con lo que dijo el diputado Chacón, tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho este país para fortalecer la educación pública, pero también para fortalecer el diálogo, la construcción, el debate, la contradicción que tiene necesariamente que generarse en las universidades. Por eso yo quisiera hacer esta
aclaración, porque me parece que podría quedar en el ambiente que todos los que firmamos el informe tenemos el mismo pensamiento que algunos que han expresado en estas últimas horas aquí en este plenario legislativo. Y quisiera hacer esa enorme diferencia. Tengo un profundo respeto por los profesores universitarios, más allá de que compartamos o no su ideología. Tengo un profundo respeto por los estudiantes universitarios de los cuales formé parte durante mucho tiempo, más allá de que compartamos o no su ideología. Respeto también sus protestas vehementes, como deben ser, a partir del esfuerzo que tienen que hacer por defender las universidades públicas en este país. Y por eso hago un llamado para que esta discusión, que no debe terminar hoy, continúe enriqueciendo el esfuerzo que este país ha hecho desde su fundación para hacer de la educación el pilar fundamental del desarrollo y prosperidad de Costa Rica. Esto no debe olvidársenos, aún en momentos de enorme crisis fiscal. La educación debe ser siempre prioridad, porque es la forma, es el instrumento que permite cambiar las realidades, sobre todo de las personas menos favorecidas de esta sociedad. Quisiera hacer esa aclaración porque me parece importante reiterar no solo mi orgullo de pertenecer a un partido político que ha defendido la educación pública superior, sino también el respeto que en este debate deben tener los estudiantes y quienes trabajan y aportan desde las universidades públicas al engrandecimiento de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, diputado Thompson. Suficientemente discutido. Cerrar puertas. ...44 diputados y diputadas presentes. A los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el informe de mayoría del expediente 21.052, favor emitir el voto a partir de este momento. ...31 votos a favor, 13 en contra. Aprobado el informe de mayoría del expediente 21.052. En consecuencia, se instruye a la Secretaría del Directorio para que proceda conforme a las recomendaciones del informe aprobado y las comunicaciones correspondientes. Se ha presentado una moción
que vamos a solicitar a la diputada primera secretaria proceder con la lectura. Para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y el inciso 2 del artículo 121 de la Constitución Política y de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se acuerde suspender las sesiones de todos los órganos legislativos en las siguientes fechas: lunes 29 y martes 30 de junio, miércoles 1 y jueves 2 de julio. En adición, se acuerda suspender los plazos reglamentarios y legales de los asuntos en conocimiento de los órganos legislativos en las fechas indicadas, incluido el día viernes 3 de julio. Tiene la palabra el diputado Thompson Chacón por el orden hasta por 2 minutos. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera una vez más reiterar mi preocupación porque hay una serie de iniciativas de ley que están pendientes de ser conocidas por este plenario legislativo y que tienen que ver con prórrogas del impuesto al valor agregado que entran en vigencia a partir del próximo miércoles 1 de julio. Hay iniciativas que tienen que ver con la canasta básica, con el sector turismo, con construcción, y hoy estamos contra el tiempo para conocer esos proyectos. Me parece, nada más dejo la observación de que debe ser prioritario y hago un nuevo llamado a las jefas y jefes de fracción para que realmente generemos un acuerdo político que nos permita conocer esos proyectos en los próximos días. Estamos contra el tiempo y me parece que hay una serie de sectores que están realmente esperando una decisión de esta Asamblea Legislativa y creo que debemos hacer un esfuerzo y esperaría de parte suya una claridad en cuanto a las sesiones que vamos a tener en los próximos días, de manera que podamos lograr conocer, valorar y eventualmente votar esos proyectos que son tan importantes. Uno de ellos, importantísimo, el de impuesto al valor agregado a la canasta básica, que eventualmente puede cargar a las clases menos favorecidas de nuestra población y que están realmente en una situación compleja ante la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias, presidente. Diputada León Marchena, se va a referir a la moción. Usted es firmante. Por el orden hasta por 2 minutos. Sí, gracias. Quiero plantear o más bien reforzar los argumentos que acaba de señalar el diputado Thompson. A eso quisiera agregarle también obviamente la preocupación que este país tiene en cuanto a una serie de temas importantes, muchos de ellos que están en el seno de esta Asamblea Legislativa y que requieren de una gestión y una votación lo más pronto posible. Pero además quisiera señalar que nuevamente aparecen en el orden del día temas que no conocíamos que iban a aparecer y eso se ha vuelto como recurrente en este plenario y en ese sentido quisiera llamar la atención de que al menos se nos comunique con alguna antelación los temas que se están incorporando dentro del orden del día, por lo menos para estar prevenidos y tener una posición al respecto. Muchas gracias. Diputada Acuña Cabrera, ¿es usted firmante? Tiene la palabra la diputada Acuña Cabrera. Pero ella no es fracción. Ella no es fracción. Hasta por 5 minutos, diputada Acuña Cabrera. Gracias, diputado presidente. No voy a utilizar los 5 minutos, solo quiero sumarme a las palabras de mi compañero Roberto Thompson en virtud de la moción que estamos a escasos minutos de votar.
en relación a la importancia de la discusión y aprobación de estos proyectos que hacen prórroga de la entrada en vigencia de ese 4% para el sector turismo, el sector construcción y la discusión del IVA también a la canasta básica. No es secreto para nadie en este Parlamento que estos sectores son los más golpeados, a raíz de las medidas sanitarias que hemos tenido que acoger en virtud del Ministerio de Salud, y que la urgencia de la discusión de estos proyectos está de más mencionarla. Pedirle de forma muy respetuosa que se pueda entrar a la discusión de estos proyectos de forma expedita y, si es necesario, poder convocar a sesiones extraordinarias para poder hacerlo, siendo que estos sectores son los que están siendo más golpeados en este momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Cuña Cabrera. Tiene la palabra el diputado Benavides Jiménez por el orden por 2 minutos. Señor presidente, yo quisiera recomendar a la presidencia, al directorio y a los jefes y jefas de fracción que este tema lo replanteen, lo vean con calma, lleguen a un acuerdo y entonces podamos votar algo que sea razonable en el tiempo que resulte razonable. Primero, me parece que hay tareas pendientes que hay que revisar y ponerles fecha. No es cierto que haya que votar toda exoneración antes del 1 de julio para que después no se apliquen. Uno las puede votar después del 1 de julio y se aplican en la liquidación correspondiente de todo el mes de julio, ¿verdad? Pero aún así genera problemas. Creo que hay que ponernos de acuerdo. Es cierto que no ha habido, digamos, un periodo de vacaciones y que hay muchos compañeros y compañeras que lo han venido planteando, pero tenemos que tener la tranquilidad para que esto no se convierta en una discusión que nos lleve a un pleito político. Y eso es una responsabilidad, lo digo con todo cariño y con todo respeto, de las jefas y los jefes de fracción. El lunes pasado esta Asamblea Legislativa se autorrecetó 7 días libres en un año. Nuevos. Bueno, no debería ser un elemento, digamos, sí, además lo hicimos por error, habrá que verlo, pero me parece que no debería ser un factor para que se estén acusando de que unos son más vagabundos o son más responsables o más irresponsables que los otros para tomar una semana de receso que se ha tomado naturalmente, y creo que eso le corresponde a las jefas y jefes de fracción. Yo los exhorto a que retiren esta moción, se reúnan, traten de buscar un consenso y lo veamos posteriormente. Tiene la palabra la diputada Niño Gutiérrez hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Igualmente me quiero sumar a las palabras de los diputados y diputadas que me han antecedido, don Roberto, doña Ivonne y don Carlos Ricardo, pero principalmente porque habemos algunos que no estábamos al tanto de esa moción, incluso hasta las mismas fechas cambiaron a la información que yo tenía, al menos lo digo como diputada, que no tenía ni siquiera conocimiento que estaban cambiando la fecha a la que se había conversado anteriormente, y en todo caso coincido que hay muchísimos proyectos para esta semana pendientes de aprobación y que la ciudadanía está esperando nuestro aporte. Si por mayoría igual esta moción va a apoyarse, yo le pido, señor presidente, que nos deje claro y que al país le deje claro cuándo se van a hacer esas reuniones extraordinarias, esas sesiones extraordinarias, y que haya consenso de este plenario para esas votaciones y no sigamos pateando la bola con proyectos pendientes de verse, como el proyecto de arrendamientos, como el proyecto de canasta básica, como el proyecto de construcción, como los proyectos de turismo que están pendientes de aprobación. Me parece que igualmente esto debió de haberse consensuado, y si ya tienen el consenso, porque ya tienen los votos, y los que no estábamos de acuerdo al no tener una fecha clara de esas reuniones, no se nos comunicó, sí les pido a usted, presidente, que nos aclare
¿qué va a pasar entonces con esos proyectos pendientes y para qué fecha estaríamos reuniéndonos si es que esta moción se va a votar el día de hoy? Suficientemente discutida. Cerrar puertas. 44 diputados y diputadas presentes. Quiero dejar constancia, antes de que emitan el voto, que la moción está suscrita por todos los jefes y jefas de fracción. A los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la moción presentada y leída, que se sirvan emitir su voto a partir de este momento. ...43 votos en contra, 1 a favor, rechazada la moción. De conformidad con el artículo 114 del reglamento, esta presidencia le asigna comisión a un proyecto de ley, el cual se hará constar en el acta de la sesión del día de hoy. Se desconvoca a la sesión
del día de mañana, miércoles 24, y se convoca para el jueves 25 a las 9:15. Tiene la palabra la diputada Villegas Álvarez por el orden hasta por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Pónganme atención un momentito, compañeros y compañeras. Si votamos esta moción en negativo, ojalá que seamos responsables en hacer quórum, ¿verdad? Porque siempre los mismos de siempre estamos presentes en el plenario y los que más hablan al rato ya tienen hasta permisos concedidos. Entonces, queden actas que tiene que ser justo y parejo para todo el mundo. Y quiero comunicar también que esta presidencia no va a estar otorgando permisos durante las próximas sesiones para que podamos sacar esos proyectos a los que se han referido los y las diputadas. Al ser las 18:05 y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 6:05 de la tarde se levanta la sesión correspondiente al día de hoy con la aprobación del informe de mayoría que emitió la Comisión Especial que estudió el FES, el Fondo de las Universidades Públicas, con algunas recomendaciones y sobre todo con el señalamiento de que tal y como está funcionando el financiamiento económico de las universidades sería insostenible en los próximos años, y además un llamado de atención para revisar la oferta académica que están teniendo las universidades inmersas en la discusión de este fondo. Además, algunos diputados han señalado la necesidad de ampliar tanto los recursos como la oferta académica en las sedes regionales de las diferentes universidades públicas. Este informe ha sido aprobado y ahora corresponderá aplicar las recomendaciones que en él se incluyen. Estamos llegando al final de la información legislativa, sesión que inició desde las 9 de la mañana con la discusión de este informe de esta comisión especial, que recordemos ahora es más expedito dado que la reforma al reglamento legislativo así lo establece, para evitar, como decimos popularmente, que el tema se engavete en la agenda del plenario legislativo. A quienes nos han seguido a través de Costa Rica Radio 101.5 FM, las diferentes plataformas digitales y a través de los canales de las diferentes cableras que siguen nuestra transmisión o distribuyen nuestra transmisión, muchas gracias, y por supuesto la invitación para que mañana nos sintonicen a partir de las 9 de la mañana con más de la información legislativa. Mañana no hay sesión de plenario hasta el próximo jueves, pero sí estaremos con la cobertura de las diferentes comisiones que sesionen mañana. Buenas noches y hasta mañana con más de la información legislativa.